usurpadora, esperando por tu amor. En esta historia conocemos a Black y a White, hermanos sumamente idénticos que tienen la sensación de gemelos, pues en la infancia cuando ambos estaban nadando, uno de ellos salió de la piscina mientras que otro se mantuvo en este, y estuvo compitiendo con uno de sus amigos llamado Todd. En esta competencia empieza a ahogarse y su hermano a la vez empieza a presentar los mismos síntomas. Ambos son rescatados a tiempo, pero sus padres ya no toleran esto, ya que si a alguien le pasaba algo, la otra persona también tenía los mismos riesgos, por lo que deciden divorciarse, llevándose la madre a Black y el padre a White. ¿Espera qué? ¿Así ya? Muchos años después podemos ver a White, el cual se mudó a Rusia después del divorcio de sus padres. Esta que se despide de su enamorada ya que regresará a Tailandia a seguir los pasos de su padre, es decir, convertirse en diputado. Al llegar a Tailandia y al tener una relación con su padre y los amigos de este, empieza a presentar algunos síntomas, debido a que Black estaba siendo brutalmente herido. White empieza a perder la respiración poco a poco, pero es rescatado a tiempo. Cuando está descansando en el hospital, recibe una llamada de su amigo Todd, el cual le comenta que su hermano está sumamente herido. Ambos se reúnen en el hospital y Todd le pone el día de todo. Todd y Black estudiaron juntos en la escuela, pero Black al ingresar a la universidad cambió de rumbo. Empezó a juntarse con un grupo de amigos que eran peligrosos, y probablemente en la condición que terminó Black fue por ellos. White al ver a su hermano rompe en llanto, pero Todd le da un pañuelo que hizo recordar a White la promesa que le había hecho a su hermano, que ante cualquier circunstancia él lo iba a defender. White promete en encontrar a la persona que le hizo daño a su hermano, y aquí empieza la transformación, pues la única opción era que White sustituya a Black, desde perforaciones, tatuajes y hasta la vestimenta. Conoce la habitación de su hermano y Todd a través de una fotografía le muestra a los amigos de Black, ahora sus amigos. Tenemos a Graham, un chico alegre y amigable y que también es de la facultad de Black. También tenemos a Jock de la facultad de Bellas Artes y Aplicadas, que le gusta pelear, y Sean, una persona tranquila y seria, muy difícil de leer y que está en la facultad de Ciencias Políticas. Todd le sigue recalcando que son personas sumamente peligrosas y que probablemente están involucrados en cosas ilegales. ¡Yo por ahí no paso! Al siguiente día, cuando White va a la universidad, se encuentra una fotografía gigante de Tawi Kulbasti, una persona millonaria, apareciendo en la lista de magnates que realizaron boicot a la gente. Y aparece Graham, el cual lo ve distinto, pero deduce que fue porque se bañó. Que White estudió algo referente, se da cuenta que los temas legales y de estado de Tailandia son sumamente diferentes al de Rusia. Graham le empieza a preguntar sobre su moto y lo que hizo los días anteriores, pero simplemente White le responde que son cosas de él. Ambos van al garaje y como White no conoce a Jock, le da un cumplido, pero Jock se da cuenta de esto y White se libera diciendo que fue sarcasmo. Mientras inspeccionaba el lugar, encuentra una habitación el cual era de Chong. Este le hace un gesto como de agredirlo, pero White se asusta y Chong se sorprende por su reacción, y al final terminan jugueteando con aceite de carro, y en ese momento aparece Gumpa, rompiendo esta diversión, avisando que se tienen que preparar para el propósito de esta noche, y Black será el encargado de todo, pero Whitecito no sabe ni siquiera dónde está parado, y para su sorpresa iban a incendiar la casa forestal de Tawi. ¿Qué? Piden a Black decir el plan, y ante la negativa de este, Jock comenta el plan en voz alta, para que nadie se desvíe de sus funciones. Al no saber qué hacer, White llama a Todd y comentarle la finalidad del plan. Chong ve a White, pero él logra desviarlo del tema. White le recalca al grupo si están seguros de hacer esto, pero también le mencionan de que habían revisado la casa y no había absolutamente nadie. Todo sale según el plan, y aunque White haya derramado gasolina en el baño, logran el propósito, incendiar la casa de Tawi. Lo que no sabían es que en esa casa también se encontraba una persona, un joven pintor que se escondía ante el seudónimo de Unar. White se percata de su presencia, por lo que deciden ingresar a rescatarlo. Jock es el que encuentra y ayuda a Unar, al ayudarlo a mantenerlo consciente, y al preguntarle si trabaja para Tawi, Unar se niega y huye, y Chong logra salvar a White. White se encabrona y le grita al grupo si algo malo hubiera sucedido, pues Chong le recalca de que la culpa hubiera sido de todos y específicamente de Black, pues fue él el que había coordinado el plan. Chong está molesto, pues Jock había expuesto su rostro ante Unar. White decide renunciar, pero Graham aprovecha en curar sus heridas y sacarlo de aquel lugar. Y ahí vemos a White, recordando el lema de su hermano: la libertad es el oxígeno del alma. White está modo Fiona. Por las noches está con el grupo y por el día es el mismo. Va a un examen para ser diputado y ante pequeñas circunstancias conoce a un joven. Hablan sobre el incendio de la casa de Tawi. Aquel joven ve este incendio como un modo de protesta, el cual era bueno, pero a su vez también iba en contra de la ley. Y mientras tanto,
Jok estaba en su clase de dibujo y ahí lo vemos dibujando a Unar. Poco a poco perdemos a Jokcito. Gunpa pregunta sobre el incendio. Chon dice que Black está actuando raro, pero Gram recalca que es debido a que estaba a punto de morir. Que Gunpa no se traga este cuento, pues sabe que Black es un tipo que no le da miedo a la muerte. Chon le pregunta a Black si se va a quedar, pues en sí estaba dándole un poco de motivación pero a su manera. Aunque White intenta actuar de manera dura, él le recalca que no va a volver pues Gunpa es el que lo había mandado. White se reúne con Todd, pues le dice de que el único del que sospecha es de Chon, y aún así cree que Black y Tawi tienen una riña, por lo que este mandó a golpear a su hermano. Todd le enseña a manejar la moto de su hermano. Todd le dice que sea firme en sus decisiones, pues Black no suele vacilar, si no empezarán a sospechar de él. En plena circulación, White se encuentra con Chon y ahí lo vemos haciendo competencia de motitos y jugueteando. White se encuentra con su padre, pues este está festejando de que había pasado el examen escrito, pero que no se preocupe con la entrevista. Simplemente debe encontrar las palabras adecuadas para agradar a todo tipo de persona. Chon tiene una amiga llamada Namo, la cual hace graffiti. Él le habla sobre el comportamiento de Black y ella le menciona de que debe hablar con él y expresar lo que siente. En ese momento aparece Jok y le pregunta a Namo si conoce a Unar. Ella le dice que sí, pues sus obras están basadas en la crítica social, pero que nadie lo ha conocido personalmente. Jok le menciona a Chon que quiere que Unar se una al grupo, y aunque Chon le recalca que no todos están dispuestos a sacrificarse, Jok promete que hará todo lo posible en encontrarlo. ¡Cállese, señora! La mamá de Jok tiene una imposibilidad física que no le permite hablar, es decir, es una persona muda y constantemente vive el rechazo de la sociedad, pero no es una excusa para detenerse, pues quiere demostrar que es capaz de realizar varias actividades. En la entrevista, White se vuelve a encontrar con el mismo compañero, y mientras hablaban, este compañero le comenta de que quiere hacer las cosas diferentes, pues él viene de una clase media. Siempre hay niños ricos y privilegiados que siempre son favorecidos, por lo que debe de esforzarse el doble. Llaman a White por su apellido, a lo que el joven deduce si es el hijo del embajador, a lo que White afirma, por lo que le menciona que no era de extrañar ya que se sentía muy seguro de aprobar la entrevista. Estas palabras le llegan al corazón a White, porque le hace dudar si todo lo que consiguió en la vida era por sus esfuerzos o por el cargo de su padre. Pero estas dudas se incrementan cuando al entrar en la entrevista encuentra a uno de los amigos de su padre y que ya no era necesario presentarse pues sabían quién era. Lo mismo de siempre. Cuando White va al garaje, pues estaban practicando. Le toca pelear con Chon. Chon le da el primer golpe. White se defiende, pero al final Chon termina reiniciando el Windows, cayendo este en sus brazos y curando sus heridas. Gunpa enseña a White a disparar, pero al ver la reacción débil de este, le propone que se quede en el garaje, que le enseñará todo otra vez. Al llegar a casa, el papá está súper molesto, pues le reclama de por qué había dado ese tipo de respuestas en la entrevista. Todo el personal estaba furioso. Lo que le habían preguntado era si la UNESCO excluye a Tailandia en las nominaciones para sitios de patrimonios de la humanidad debido a problemas de derechos humanos dentro del país. Como una persona diplomática, ¿cómo le explicaría al pueblo? Y lo que él respondió es que primero se debería de admitir que están ocurriendo violaciones a los derechos humanos, asumir la culpa y resolverlo de inmediato. Su padre le menciona que esto no funcionaría, pues los principios tailandeses se rigen a las normas internacionales y que su sistema judicial es imparcial al impartir justicia. Aunque lo que su hijo había dicho era demasiado directo, aún así pasó la prueba, ya que si hubiera sido otra persona lo hubieran reprobado. Huesito hace la desfogación con su padre y sale de casa. Este muchacho me llena de orgullo. Por lo que se refugia en el garaje y se desahoga. Unar sigue siendo de las suyas, por lo que sube una fotografía y pone la dirección. Jok al ver esto no duda ni un segundo y va a su búsqueda, pues al llegar no ve a nadie, pero buscando meticulosamente encuentra a Unar. Aunque la búsqueda sigue, se invierte en los papeles. Ahora es Unar el que apunta con un arma a Jok y le dice que deje de hacer lo que está haciendo. Me asustas, burra. Gunpa le dice a White que dormirá en el cuarto de Chon, pues es su casa, sus reglas. Y aunque Chon refuta, terminan durmiendo juntos. También podemos ver escenas de alta tensión y suculencia. Chon es una persona muy culta, suele leer mucho, ya que no nació con una madre juez, igual que Black, pues debe de esforzarse el doble. En la noche, White decide buscar las cosas de Chon. Este, al darse cuenta, decide dormir tomado de la mano de él para que evite hacer algunas cosas, y ahí podemos ver cómo utiliza a White como almohada. En la mañana, una bomba lacrimógena ingresa a su cuarto. White hace todo lo posible para poder ayudar a Chon. Ambos logran salir, y todo esto era una trampa de Gunpa, pues los estaba preparando para cosas imprevistas. ¿Qué? Chon empieza a sospechar más, pues Black no es de ayudar a las personas. Black fue el que fundó el grupo, pues era para expulsar al rector de la universidad, debido a que estaba en contra de los estudiantes al expresar su punto de vista, sabiendo que aún así es un derecho. Aún así, cuando antes habían atrapado a Chon, Black no ayudó y simplemente escapó. White, al escuchar esto, simplemente le dice que lo ayudó porque sabía que Gunpa estaba detrás de todo esto. Unar hace una publicación en las redes sociales diciendo de que seguirá publicando fotos antiguas ya que alguien lo está siguiendo, y dibuja a Jok.
Ay, el amor. Wei encuentra conversaciones con una chica en el celular de su hermano, por lo que aquella foto decide mandarla a Graham, y él le menciona que es su exnovia, Eugene. Él va a la facultad de esta joven, ella logra verlo y termina huyendo. En una clase, Wei coincide con Chong y el profesor empieza a hablar sobre el tema de impunidad e ilegalidad. Chong alza la mano y pregunta sobre el caso de Tawi, pues antes había sido liberado por el caso de droga, culpando simplemente el chivo expiatorio, por lo que Graham le menciona a Wei de que Chong odia a muerte a Tawi. Interesante. En la cena, Gunpa pregunta al grupo si hay algún tema de que ellos quieren trabajar para su próxima misión. Graham menciona que quiere reformar el sistema judicial. Yok propone abordar los derechos de discapacidad y Chong destruir todos los negocios que tenga Tawi, debido a que sus negocios se abarcan a conexiones con personas poderosas que abusan de la gente, pues de decir todas sus ideas dejan que un cocodrilo elija el tema. Aunque Chong le dice a Wei que no presione un diente que estaba reservado, él lo hace, así que se tiene que cumplir la idea que él va a proponer. Pero él menciona que se cumpla lo que ha propuesto Chong, dejando que este formule un plan. Wei, al llegar a su habitación, se da cuenta de que Eugene lo estaba esperando. Ella lo besa y para él no dejar malos entendidos decide seguirle la corriente, pero a su vez embriagarla. Pues mientras que ambos hablaban, le siguen llegando mensajes a Eugene, el cual ella no decide responder. Cuando ella logra quedarse dormida, le llega un mensaje al celular, el cual Wei lee. En la mañana Eugene sale de la habitación de Wei, por lo que él decide seguirlo, y después de un tiempo de persecución se da cuenta que Eugene se encuentra con Graham. ¿Qué? Y así sin más, Wei decide llamar a Todd y le comenta lo que había visto, pues una de sus hipótesis es que Graham quiso estar con Eugene, y por eso decidieron unirse y matar a su hermano. Aún así parece muy sospechoso porque la vez de que Wei ingresó a la pandilla, Graham no parecía de nada sorprendido. Cuando este regresa al garaje, encuentra a Chong con Namor, el cual ella le menciona de que debería hablar con Black, y se va. Wei le menciona a Chong de que no le gusta de que alguien utilice su lugar, refiriéndose al lugar de la cama. Chong empieza a burlarse de Wei, rociando las sábanas por distintas partes de su cuerpo. Wei no soporta más y le reclama, maldiciéndolo, pero dice aquello con un poco de desesperación y timidez, y Chong se da cuenta de esto. Al llegar a la universidad se encuentra con Graham, el cual sigue recibiendo llamadas de Eugene y decide responder de manera privada, a lo que Wei está dudando si ellos ya se dieron cuenta de que él sabe de su relación. En el garaje todos iban a salir a practicar parkour, y ahí vemos saltando a los vampiritos. Chong sigue en las mismas de que Black está sumamente raro, pero Gunpa también le menciona, él también está actuando raro porque últimamente para preguntando mucho por Black. White va a estudiar a la casa de Graham, y mientras él va a buscar comida, White aprovecha en rebuscar sus cosas y encuentra un dibujo que decía perdón por pensar en ti como más que un amigo, y White recuerda que esos dibujos eran la representación de unos muñecos que Black tenía en su escritorio. Cuando Graham ingresa a su habitación, Black decide irse y Graham empieza a sospechar, por lo que decide llamar a Chong. Todd le menciona a White de que se habían encontrado a los culpables del accidente de su hermano, simplemente eran unos ladrones. White no está conforme con esto, por lo que le menciona a Todd de que quiere contactar a su madre, pero él le dice que sería en vano, pues ninguno de los dos se habla. Cuando va a visitar a su hermano, White le menciona a Todd de que las sospechas que tiene con Graham son nulas, pues en sí descubrió una carta de amor, por lo que piensa de que estuvo enamorado secretamente de su hermano, pero nunca le entregó la carta por miedo de perder su amistad. Y Todd le menciona que aunque Black pareciera una persona ruda, por dentro es una persona muy blanda, por eso no dudaría de que alguien se fijara en él. Yotzito cumple su palabra y termina encontrando a Unar. Cuando la policía los ve, ambos terminan huyendo. Yok le pregunta si lo persiguen por sus pinturas, pero él le menciona que lo siguen desde esa vez que habían incendiado ellos la casa de Tawi. Unar terminó huyendo, pero lo que no sabían es de que Yoxito había robado su billetera. Y agárrense, porque al rebuscar entre sus pertenencias se da cuenta que es un subteniente, y su nombre era Dan. ¿Qué? Cuando Wei va a casa, recibe una llamada de Chong, el cual a su vez venía acompañado de un golpe, y cuelgan, por lo que decide regresar al garaje, y terminan secuestrando a Wei. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En pleno secuestro le preguntan a Wei cuántos integrantes hay en el grupo, porque si no respondía mataban a Chong, el cual él los delata. Salen sus amigos y todo este plan había sido hecho por Chong. ¿Para qué o qué? Pues sospechaba de Black. El plan de Chong era muy riesgoso. Black iba a ser el responsable de poner una sustancia en las bebidas de la fábrica de Tawi. Sustancia que no iba a perjudicar a los consumidores, pero sí era un trabajo muy riesgoso. Aunque Wei le sigue diciendo que hay otros métodos de protesta, Chong le dice que si es necesario arriesgar su vida, él lo hará. Mientras dormía, Chong tiene pesadillas y recuerda que a su padre le habían matado por el excesivo uso de la fuerza policial, el cual excusaron culpando que su padre era un narcotraficante, e inconscientemente se refugia en Wei.
Aunque White sigue diciendo de que no es la manera correcta, todos están a favor de alterar la bebida de la fábrica de Tawi, por lo que Graham y Jock van a persuadir a los agentes de seguridad y White y Chong van a hacer el resto. White sigue insistiendo, retrasando por una parte los planes de Chong. Él le menciona que tampoco le gusta hacer esto y también tiene miedo, a lo que White logra entender y decide seguir su plan. Por fin. Graham y Jock cumple con su parte y cuando es la hora de que Black vierta las sustancias en las máquinas, simplemente no lo hace, toma unas fotografías y sale. Chong al ver esto sale encabronado para hacerle el pare, pero en ese momento aparece Techit, la mano derecha de Tawi, y aunque casi los atrapa, logran escaparse. Cuando todos se juntan en la carretera, Chong sigue reclamando a White y le menciona que hizo todo esto porque su padre murió por la culpa de ellos, así que lo ahorca hasta casi perder la conciencia. ¿Qué? Cuando Chong logra soltarlo, White le menciona de que no había colocado la sustancia ya que iba a perjudicar a muchas personas y como ellos tenían influencia, no iba a salir en las noticias, pero si él tomaba una fotografía y lo publicaba, iba a demostrar que la fábrica tenía poco sistema de control y salubridad, por lo que la noticia se podría propagar. Este enfurece aún más a Chong, pero Jock le dice que pase la noche en su casa para que no tenga altercados con Black. Y cuando ambos hablan del plan de Chong, Jock le menciona de que arriesgaba muchas cosas. Por otra parte, lo que había hecho Black era una protesta simbólica, ya que no arrastraba más personas. Cuando ambos procedían a salir, Jock se encuentra con su madre y ella le dice de que han dejado sin trabajo a varios porque había una alteración en la fábrica de Tawi, a lo cual Jock se sorprende porque no sabía que su madre trabajaba para él. Aún así, ve que sí trajo consecuencias negativas para los trabajadores. Chong se disculpa con Jock sobre lo que acaba de pasar. Tawi da una conferencia de prensa dando a entender de los que habían invadido su fábrica eran los malos, pero lo que el grupo no sabía era que White había creado una página falsa y había mandado pruebas a un grupo que tenía gran cantidad de seguidores, el cual estaba a favor de ellos y exponía todos los sucesos que Tawi realizaba. Ven algunos mensajes de que iba a haber una marcha fuera de la fábrica de Tawi, a lo que Graham y Black acuden. Esta marcha consistía en que no solo las empresas de Tawi participaban en el monopolio, sino que también en la discriminación, porque impide ascender o trabajar a personas con diferentes orientaciones sexuales. Eugene también se encuentra en esta marcha y habla con Black. Ella le pregunta por qué está tan distante y él le contesta que fue porque lo vio con Graham. Ella decide contarle la verdad, pues la vez que Black salió no sabía nada de él ni su paradero, por lo que decidió emborracharse y Graham lo consoló. En ese momento se besaron y aquella vez que él los encontró era porque ella le había pedido a Graham de que guardara ese secreto, a lo que White descarta el conflicto entre Graham y Black. Ella le pide que tome una decisión ante esto, pero White se queda callado. En sí no quiere meter más problemas a su hermano y Eugene se va llorando. En esta reunión también se encontraba Nuch, el cual era la expareja de Graham. Ella estaba defendiendo los derechos de la comunidad LGBT y la injusticia social y le dice a Black que se quede hasta la noche pues vendrá un mejor espectáculo, pues será un desfile para el matrimonio igualitario. Ahí vemos desfilando las bonitas y suculentas parejas y llega Chong. Empieza el alza de bandera y ambos empiezan a protestar debajo de esta. Chong toma la mano de White y continúa con la protesta, teniendo una bonita escena. Una escena memorable. En clase, Jock está exponiendo su trabajo y llega una persona diciendo que lo buscan unos policías. Él intenta escapar, pero logra atraparlo Dan, el cual lo esposa y lo lleva a una casa abandonada. Le reclama sobre su billetera, pero Jockcito no pierde oportunidad en coquetear con él. Jock le pregunta por qué hace eso, porque es un artista que se escapa de los policías, y Dan le responde que los policías hacen más cosas de lo que la gente cree, y que no solo se enfocan en un solo interés. Jock le pide hacer un trato, pues no expondrá al policía y que tampoco él exponga la vida de Jock, y como Dan había dibujado a Jock en una de sus pinturas, él decide hacer lo mismo. Es una pintura al desnudo, el cual representará en su proyecto final. Dan rompe en llanto y le dice que es como si estuviera confesando sus pecados, simplemente Jock lo consuela. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Chong va a buscar a White y le dice que gracias a él hay más protestas, y para disculparse le trajo una bebida. White se arriesga y decide preguntarle por el caso de su padre. Él le comenta de que era un narcotraficante que trabajaba para Tawi. Él se sorprendió al enterarse sobre esto y fue asesinado extrajudicialmente. Estuvo molesto con su padre, pues le había enseñado una doble moral. Sus amigos le dieron la espalda, su mamá enfermó y lo dejó. White lo consuela y Chong le agradece porque su plan le dio un objetivo de vida, inclusive White mismo. White le da una callada de confianza, demostrando que realmente confiaba en Chong, y poco a poco el muro que habían construido ambos se iba desvaneciendo. Cuando se levanta Chong empieza a rebuscar las cosas de White y se da cuenta que tiene anteojos, por lo que decide atarlo a la cama. Cuando se levanta White lucha aún así con él, pero este lo deja solo, pero logra llegar Todd y lo desata. Graham le manda un mensaje a White y le dice que Tawi dará una conferencia en la universidad. Cuando ambos se encuentran le pide perdón por lo de Eugene, pero Black no quiere hablar sobre ese tema. Tawi empieza la conferencia, Nuch empieza a preguntar, pero Chong no se queda callado y empieza a la defensiva. Le pregunta por todos los casos que habían sido
sido archivados, y al haber momento de tensión en el auditorio deciden postergarlo. Chong no duda y lo sigue hasta en el baño. Este le muestra la foto de su padre y lo defiende, le dice que un hombre como él no pudo ser jefe de la mafia si no estaba alguien detrás de él. Tawi niega todo y le dice que no tiene nada que ver en esto, aún así le recalca que no tiene la culpa de haber tenido un padre narcotraficante. Chong se encabrona y Tawi le da una advertencia amistosa, que aunque él es un estudiante aún así lo puede demandar. ¿Qué? Gunpa menciona algo sobre un almacén fantasma, pues se deducía que ahí almacenaban la droga, por lo que Chong decide acampar en un lugar cerca a este, y lleva consigo a White. Chong también realiza la caída de confianza, la tensión incrementa, le da un beso en la frente y se dan un beso. Y de fondo la fábrica de Tawi. ¡Ay, qué romántica! Y como es 2x1 terminan haciendo el frutti frutti. ¡Muy bien, premio doble! Pero aquí recontragárrate, que Black despierta del coma. ¿Por qué? Deduzcan ustedes. Sí, entendí la referencia. Yoxito busca al policía y lo invita a cenar. Este le confiesa que en sus inicios había matado en defensa propia a una persona que era un delincuente, pero que esta culpa lo atormentaba hasta en la actualidad. Y Yoxito le comenta que algún día le llevará a la persona que es muy importante para él. Chong y Wai pasan momentos juntos y cuando Yok caminaba se percata que una persona lo estaba siguiendo, pero en ese momento aparece Dan y lo salva. Y el policía le recalca a Yok que le diga a sus amigos de que tengan cuidado. Y así Rapidín Machín le lleva a casa a presentarlo a su madre. Dan sabe que sus amigos están en peligro, por lo que él quiere ayudarlos, mantenerlos a salvo, pero él no podrá hacer nada en cosas ilegales. A lo que Yok le hace prometer que si lo lleva a aquel lugar, él no lo dejará. Y Dan acepta. Y como las palabras no son suficientes para una promesa, lo hacen con un beso. Chong y White llegan al almacén, pero lo que no sabían es que alguien los estaba viendo. Terminan dándose algunos besos, escuchan un pequeño ruido y en ese momento la mamá de White lo llama, pues en sí estaba llamando a Black, y da a entender de que este se había escapado del hospital, a lo que deciden reunirse en un lugar. A su vez, Chong ve a Namo. Ella le pregunta si sus dudas son ciertas, y él afirma, por lo que ella se va llorando pero acepta esta decisión, es decir, referente a White, pero ella también hace la desfogación, pues en sí amaba a Chong. White, antes de ir a ver a su mamá, pasa por la habitación de su hermano, porque sospechaba que estaba ahí, y se percata que unos hombres están vigilando la puerta principal. Logra ingresar al cuarto, escucha unos pequeños ruidos y aparece un hombre que lo ataca por la espalda. Ambos intentan defenderse y esta persona resulta ser Black. ¿Qué? Ambos terminan abrazándose, por lo que White le comenta la verdad, y Black le reinicia el Windows. ¿Espera qué? Le dice que deje de meterse en cosas que son sumamente peligrosas. Le pide de vuelta sus cosas y White le menciona sobre Todd, a lo cual Black queda en shock, pues le confiesa la verdad, Todd es el culpable de todo esto. ¿Qué? Todd se entera de todo esto y le llama a White. Él responde en altavoz. Le confiesa que Black se escapó del hospital y ambos coordinan encontrarse el siguiente día, pues White actuó como si no supiera nada. Black le pide otra vez el celular, baja y se deshace de los hombres que lo estaban siguiendo, y en ese momento White se da cuenta de lo violento que puede ser su hermano. White hace la última misión de su hermano, encontrarse con su mamá, pues en sí quería saber toda la verdad. Su madre le recalca que solamente le vino a advertir que pronto va a morir porque se mete en cosas que no debe. Aunque White intenta darle a entender de que ella está haciendo las cosas mal por defender a una persona corrupta, ella le dice que está conforme con los trabajos que está haciendo Tawi, y además también está conforme con el sistema judicial. Le menciona a White que le diga estas cosas a su hermano Black, pues en sí se había dado cuenta desde el principio de que era White, es su hijo, y no podía confundirlo. Graham le pide a Eugene para estar juntos, pero ella lo rechaza, por el momento prefiere estar sola. Gunpa le dice a Chong de que deben tener un aliado de la policía, así cuando Tawi se descuide, podrán robar la droga y exponerlo. Pero Chong se rehúsa porque no confía en la policía. En ese momento aparece Yok y le recalca que tiene un amigo policía que podría ayudar en ellos. Chong se arrebata, no quiere saber absolutamente más, pero Yok mete las manos al fuego por Dan y ya lo había traído al garaje. Yok y Chong se enfrentan, pero Chong le reinicia el Windows, pero al más allá. ¿Para qué o qué? Gunpa le dice a Chong que lo piense bien, pues un aliado más podría traer mejores resultados. Chong está decidido en confesarle sus sentimientos a Black, así que llama a este, pero como Black le había pedido el celular a su hermano, realmente responde el verdadero Black. Ambos se encuentran, Chong se arma de valor y le pide que esté para siempre a su lado. Black recuerda de que había visto besarse a su hermano con Chong, por lo que él decide hacer lo mismo, pero al terminar escupe el beso, diciéndole de que esa es su respuesta, pero ante la insistencia de Chong, Black no aguanta y le da un madrazo, convirtiéndose en 3, pues Chong intenta aferrarse a Black por más que él intenta alejarlo. Chong va a buscar a Namo, le dice que Black lo dejó y ella lo consuela. Después de esto, él va a buscar a Yok y le dice que quiere que ingrese al policía y que en este plan no va a participar
Black. El plan se iba a realizar esa noche, y el objetivo no solamente era Taui, sino sus cómplices. Pero en el momento de que todos estaban hablando, llega Techit con su gente e invade el garaje, disparando a Chong. Gram usa una bomba de humo para que todos se puedan juntar e huir del lugar. Chong está en peligro y en ese momento apagan las luces, el cual es Guay, que viene a su rescate. Cuando están huyendo en la carretera, Jock se da cuenta de que Dan está herido, y a su vez Guay se entera de que Chong no quiere saber nada de él. Pero aquí se viene lo mejor, ya que Black va a visitar a Todd, sustituyendo a su hermano, pero Todd se da cuenta, pero este le da algo en la bebida, por lo que intenta ahogarlo en la piscina, y obviamente estos síntomas también lo presenta Guay, el cual termina cayendo de la motocicleta junto a Chong. Black, antes de entrar en coma, como que se había salido del grupo, ya que no solo se quería limitar a la universidad, sino a toda la sociedad, es decir, quería una utopía, lo cual sería una sociedad perfecta. Logra sacarlo de la piscina, pues Black había descubierto de que Todd quería ser igual que Taui, y solo lo había usado para sacar a este del poder. Jock logra retirar la bala de la espalda de Dan. Dan le dice que tiene miedo a morir, pues no quiere llevar toda la culpa consigo, pues le comenta de la persona que había matado era el padre de Chong. Este quiere contarle la verdad a Chong, pero Jock le menciona que no lo haga, pues arruinaría el plan. Chong está confundido porque supuestamente Guay lo había dejado, aunque le pide una explicación, él se rehúsa a darlo. Guay le promete que todo estará bien, que se quedará a su lado, pero resulta siendo lo contrario el siguiente día, porque desaparece así como si nada. Todos se reúnen en la casa abandonada de Dan, y Chong sigue diciendo de que es ilógico tener un policía en el grupo, y aparece el verdadero Black. Chong quiere hacer el salto de confianza, pero se da su automadrazo. ¡Ajá, se mamó! Black empieza a hacer actitudes que son sumamente contrarias a la de su hermano, por lo que Chong le dice que no es Black, así que decide esposarlo junto a él. Black decide confesando de que tiene un hermano gemelo, y le dice que no se acerque a su pequeño hermanito, pero Chong le recalca que no se alejará de él. En ese momento aparece Gunpa, y pues él sabía absolutamente todo, pues desde la primera vez que había llegado White no sabía ni siquiera utilizar un arma, y pues en todos los sentidos era mejor que Black. Black también le cuenta la verdad a Gunpa. Había descubierto que su amigo Todd era igual que Taui, por lo que este lo dejó en coma. Black le pide a su hermano que deje ver a sus amigos, pues en sí todos están haciendo lo que quieren y pronto podrían estar muertos, y no quiere que él le arriesgue su vida. Chong, después de tanto buscar a Guay, logra encontrarlo, pero aunque este le pide que vaya al almacén con él, Guay no quiere, y como este le debía una promesa, Chong le recalca de que no vuelva a aparecerse donde él lo pueda ver, para que así pueda superarlo. Gran va a buscar a Eugene, ambos se ponen a bailar y en ese momento aparece Black. Habla como si se estuviera despidiendo, el cual abraza y besa a Eugene por última vez, y ahí podemos ver a Gramcito viendo todo. En ese momento Black empieza a presentar algunos síntomas, ya que Guay se había tirado al mar. Black va a ver a su hermano, y también se despide de él, y le dice que si todo sale bien, respecto a Todd, lo volverá a ver. Guay siente todo esto y ambos terminan llorando. ¡Tengo miedo! Dan le comenta a Chong de que había sido el culpable de la muerte de su padre, y le dice que podrá hacer de todo con tal que lo perdone. Chong roba la pistola de este y le recalca, una vida por otra vida. Llega Jock y los detiene. Chong decide ir solo a la misión, pero en pleno camino aparece White, le pide perdón y le dice que lo acompañará, sellando esto con un beso. Y así procede. Logran entrar a la fábrica de Taui, toman algunas fotografías, y esto también es una pequeña trampa para que White logre decir la verdad a su grupo de amigos. Van con los chicos y White le dice la verdad, que es el hermano gemelo de Black. Aunque ellos no lo creen, White logra demostrarlo con fotografías, y los chicos se lo toman de la mejor manera. Chong entrega las pruebas a Dan, y él le dice que simplemente la policía puede ir al almacén y dar una orden de allanamiento, por lo que Chong decide aumentar su plan, de que mientras los trabajadores de Taui se descuiden, ellos pueden robar la droga y exponerlo ante la sociedad. Y Dan le recalca a Jock de que si todo sale mal, podrían llevar a todos a la frontera y asesinarlos. Gram se despide de Eugene y Dan le da la prueba a algunos compañeros para que pueda hacer algo referente al caso de Taui. Dan le manda un mensaje a Jock diciendo que se preparen para correr, pues el plan ya se estaba ejecutando. En el más mínimo descuido, logran apoderarse de un camión de la fábrica, aunque Chong sigue dudando de Dan. Black va decidido a matar a Todd, pero este le sigue dando a entender de que por más que haga todo, seguirán las protestas, pero no cambiará el país. Empiezan los madrazos y viene persona extra a ayudar a Todd, aunque los papeles se revierten, y este lo reta para que dispare. Cuando toda la pandilla estaba yendo por la ruta de escape, se dan cuenta que desde lejos los está esperando la policía, y la única persona que sabía toda esta ruta era Dan, ya que Jock lo había contado. ¿Qué? Chong ve como única escapatoria acelerar, ya que si los atrapaban los iban a culpar de narcotráfico, ya que el camión tenía droga. Gran logra comunicarse con Gunpa y él les da un lugar donde se puedan refugiar, pero cuando intentan escapar disparan a Jock. Chong lanza fuegos artificiales para que ellos puedan escapar. En ese momento llega Gunpa y todos se salvan. Jock está mal, así que lo llevan al hospital, arriesgándose en todos los sentidos, ya que como era un disparo de bala, el hospital iba a llamar a la policía. Logran poner a salvo a Jock y Gunpa y otros compañeros van a vigilar la puerta de los hospitales
hospitales. Cuando este logra despertar, su nuevo plan es huir del lugar. Mientras todo esto estaba pasando, White había aprovechado en publicar todas las fotografías en anonimato. Así, la sociedad se podría dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Cuando intentan salir, se encuentran cara a cara con Dan. Le pide que se entreguen. Así, el caso no seguirá y podrá cuidar de ellos. Pues resulta de que en la estación policial le había ido a buscar The Cheat y fue casi como un semisecuestro. Lo llevó con una persona que tenía mucho más poder que Taui. Este le dijo de que no todas las personas están en la misma línea social. Él podrá seguir protestando, pero aún así, nada de esto va a cambiar. Y si no entendían la buena, ellos tendrían que ir a hablar con sus padres para que ellos lo hagan entrar en razón. Ante todo esto, Dan no vio en escapatoria y terminó haciendo su labor de policía. Yoxito rompe en llanto y terminan arrestando a todos. Cuando intentan llevarlos, en ese momento aparece Blackcito y se arman los madrazos. Cuando uno de los agentes intenta sacar el arma para apuntar a uno de los chicos, Dan los defiende, dejándoles el camino libre, recalcando que es la única cosa que puede hacer por ellos. Llegan más refuerzos policiales, pero ellos intentan salir por la puerta de emergencia. Blackcito se queda, pues en sí quiere intentar distraer a los policías, por lo que se despide de su hermano. Y ahí lo vemos lucha que lucha. Cuando los chicos intentan salir del hospital, llega una camioneta y baja The Cheat, secuestrando a todos. Pues The Cheat no hacía un simple trabajo, su misión era desaparecerlos a todos. Ya, basta. Goomba da la orden que todos a la misma vez pateen el auto, así puedan abrir la puerta trasera, pero no logran conseguirlo. Todos rompen en llanto, en sí no sabían dónde los estaban llevando, si los iban a ahogar o los iban a quemar vivos. Jock rompe en llanto, pues dice que si muere su madre lo iba a superar eventualmente, pero si desaparece no lo soportaría. Guay pide que lloren todo lo que quieran en la camioneta, pero al bajar que no lo hagan, porque en sí habían logrado mucho. ¿Por qué vas a llorar? Las personas están protestando fuera de la casa de Taui, a lo cual él no quiere ir con violencia, ya que las personas se van a cansar y se van a ir. Pero en eso llega su asistente y le dice que una foto está circulando por las redes sociales sobre un presunto secuestro, y la camioneta donde estaban los chicos estaba ingresando a la casa de Taui en medio de la protesta. Las personas aprovechan esto, empiezan a forcejear y logran abrir la puerta de la camioneta, sacando a todos los chicos de esto, sintiéndose aliviado y rompiendo en llanto, dándose así todos un abrazo grupal. La gente protesta para que ya no haya más desaparición forzada. Graham se encuentra con Nush y le agradece por todo, aunque ella le dice de que siempre estará apoyándolo. Va a buscar a Eugene y le propone otra vez estar junto a él. Ella recuerda todos los momentos que pasó con Black y decide darle una oportunidad. Y claro, con su respectivo beso. En las noticias sale de que siguen investigando a Taui, pues The Cheat ya fue arrestado por el tema del secuestro. Al entregarse a los chicos quedaron en libertad condicional bajo fianza, con un alto grado de libertad condicional. Jock se encuentra con Goomba y este le recalca que su generación no pudo ganar, por eso apoya a todo lo que puede hacer esta nueva generación. Black busca a su hermano y le dice que si Guay elige ese camino también se debe de hacer cargo de las consecuencias que este produce. Aún así es su vida y no lo puede obligar a nada. Guay le pregunta por Todd, pues retrocediendo el tiempo, este le había preguntado si se arrepentía de todo lo que había hecho, pero Todd le dice que no cambiaría absolutamente nada, por lo que también lo manda a dormir con San Pedrito, es decir, en coma. Jock logró presentar su proyecto final, era sobre el expresionismo proletariado, y sí, logra dibujar a Dan, y Dan también acude a esta exposición por lo que se encuentran. Le pide perdón y le dice que renunció a su trabajo. Este le da un madrazo y lo perdona. Sean le dice a Guay que lograron muchas cosas, y esto también ayudó a desbloquear el tema que tenía con su papá, y se dan un suculento beso. Y así acaban todos felices comiendo perdices. No olviden suscribirse, bye.